Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación. La presentación, el tema de la presentación nuestra es básicamente contar un poco lo que estamos haciendo y lo que se ha venido haciendo durante los últimos 60 años en el INTA de Cerro Azul, en lo que tiene que ver con el mejoramiento genético de té. Vamos a tratar de hacer una charla bastante amena como para que todos puedan entender. Cuando hablamos de mejoramiento genético, ¿qué es el mejoramiento genético? Como la palabra indica, es mejorar características en el té, en este caso. ¿Y cómo es que surge este programa de mejoramiento que se lleva a cabo en INTA? Como ustedes sabrán, ya lo ha mencionado hoy el ingeniero Helmut cuando comentó un poco de la historia. Cuando las primeras plantaciones se iniciaron a partir de semillas. Esas semillas no eran seleccionadas, sino que se trajeron sin previo mejoramiento, digamos. Y eso lo que provocó era que, al no ser semillas seleccionadas o mejoradas, los rendimientos en general eran muy bajos. Y ese bajo rendimiento, además, se le asociaba el hecho de ser un material de semilla a mucha heterogeneidad. Entonces, las plantas eran muy diferentes y las plantas unas de otras diferían mucho en cuanto a su rendimiento individual. Eso es lo que llevó a los productores a demandar al INTA materiales que sean de rendimientos superiores. Así comienza, hacia fines de la década del 50, el programa de mejoramiento genético que ya lleva más de 60 años. Ahora, ¿qué características se consideraron para mejoramiento? La principal, como mencioné, justamente era el rendimiento, que era la principal demanda. Pero cuando uno evalúa un material genético, ¿sí?, no tiene en cuenta solamente esa única característica que quiere mejorar, sino que tiene que conocer un montón de otras características que tienen las plantas y que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad. Y cuando hablamos de calidad no es solamente la calidad química, sino también la calidad organoléptica, que está relacionada a lo que es el licor. Entre otras de las características que también se fueron evaluando fue, por ejemplo, la tolerancia a plagas, a enfermedades, a condiciones climáticas extremas, a la capacidad fermentativa, y eso está relacionado en realidad a la capacidad que tiene el té de poder elaborarse como té negro, la tendencia a la floración, cómo se comporta el trasplante. O sea, se tuvieron en cuenta todas esas características como para poder caracterizar a los distintos materiales genéticos. Los primeros pasos en el mejoramiento genético fueron básicamente la evaluación de tipos varietales. Como sabrán, existen como 3 grandes grupos en función a la morfología foliar. El primer tipo es el agrotipo chino, que es una hoja un poco más pequeña, color verde más oscuro. El de tipo sámico, que proviene de la India, con un color verde más claro, son hojas mucho más grandes. Y el agrotipo camboyano, que es una hoja más chica y bastante más redondeada. Los primeros ensayos que se hicieron con estos materiales, un poco la idea era para saber cuál de ellos se adaptaba mucho más a nuestra zona. Y lo que se encontró es que los de tipo sámico y tipo camboyano eran más susceptibles a enfermedades y también susceptibles a condiciones climáticas extremas, como nosotros tenemos acá a veces heladas muy intensas. Entonces, en el caso del agrotipo sámico es uno de los que se vio más perjudicado. Por lo que se concluyó que el agrotipo chino era el que más se adaptaba a nuestras condiciones. Esto es un poco como para que entiendan esquemáticamente cómo es el proceso de selección. En la primera fila partimos de lo que sería una población o que sería una plantación comercial. Dentro de eso se van seleccionando plantas por aspectos morfológicos o por el tema de la brotación, si la brotación es pareja en la mesa de cosecha o cuánto es el rendimiento individual de esa planta. Una vez que se hace la selección de esas plantas, pasan a una segunda etapa para conformar lo que es el huerto clonal. ¿Para qué es el huerto clonal? Básicamente lo que se trata es
de propagar vegetativamente, o sea, clonación, y generar un mayor número de plantas de cada una de esas plantas que yo seleccioné, para poder hacer muchos estudios, porque con una sola planta no se pueden realizar. De ahí se pasa a una nueva etapa de selección para recién después conformar lo que son los ensayos comparativos de rendimiento. Entonces, seleccionamos los mejores clones, en este caso los más rendidores, y eso pasan a la siguiente etapa de selección, que es evaluar o hacer los ensayos comparativos de rendimiento a nivel regional. Es decir, yo selecciono por rendimiento algunos materiales genéticos que en ese ensayo comparativo dieron los mejores resultados. Pero tengo que ver si ese resultado, ¿sí?, es el mismo en distintas zonas de toda la región tealera, porque puede haber que distintas condiciones edafoclimáticas generen respuestas diferentes en el rendimiento del té. Una vez que pasamos esos ensayos comparativos de rendimiento regionales y que vemos que determinados cultivares se comportan muy bien en todas las zonas de la región tealera, recién ahí eso estaría en condiciones de poder pasar a la etapa de cultivar clonal, y recién ahí se hace la inscripción en el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, donde se registran los distintos materiales genéticos obtenidos. Todo este proceso, desde el inicio, desde la primer línea donde nosotros empezamos a seleccionar las plantas en plantación, hasta obtener el cultivar clonal, lleva 20 años por cada cultivar. Es por eso quería comentarles un poco, como para que tengan una idea cuál es el proceso. Es un proceso largo, es un proceso que es muy costoso y que requiere de muchos recursos humanos. Ahora bien, les cuento, pasado ese proceso de mejoramiento, es lo que se aplicó a partir de ahora con diferentes técnicas. Una de ellas es la selección individual, que es lo que les comentaba. Se seleccionan en una plantación, en un campo, distintas plantas que a nosotros nos llaman la atención por determinadas características morfológicas o porque conocemos el rendimiento individual de la planta. A través de la selección individual, que fue la primera etapa de mejoramiento que se realizó en INTA, se lograron ganancias de rendimiento comparado con los materiales de semilla de entre 50 a 80% por encima del rendimiento. Ahí alcanzamos rendimientos promedios de entre 10, 12, 13.000 kilos por hectárea de brote verde. En una segunda etapa de mejoramiento se hicieron los cruzamientos dirigidos. ¿Qué son los cruzamientos dirigidos? Como ven, esa es una flor de té. El té es hermafrodita, significa que tiene los dos sexos en la misma planta. Como tiene un sistema, una autoincompatibilidad, no se puede polinizar, entonces siempre es cruzamiento cruzado. Entonces lo que se hizo es emascular, es decir, de la flor de té, la planta o el material genético que va a actuar como hembra, se sacan las anteras, que sería el aparato reproductor masculino, que es el que porta los granos de polen. Y con otro material genético diferente es el que se va a portar como macho, cediendo los granos de polen para polinizar la planta, la flor femenina. Ese cruzamiento dirigido se hizo justamente utilizando los materiales genéticos ya seleccionados por alto rendimiento en la primera etapa de mejoramiento. Es decir, lo que nosotros hicimos acá es obligar a hacer ese cruzamiento entre dos materiales que sabemos que tenían una buena respuesta al rendimiento. Eso lo que genera es un alto porcentaje de seguridad de que el material que vamos a obtener como descendencia es de igual o incluso mayor rendimiento. A través de esta metodología se logró aumentar aún más los rendimientos, llegando a rendimientos promedio de entre 14 y 18.000 kilos, y en algunos casos se obtuvieron rendimientos máximos de hasta 30.000 kilos por hectárea año de brote verde. Paralelamente a estos procesos o etapas de mejoramiento, se introdujeron cultivares que ya tenían una selección
de otros países que también son productores de té. Esos materiales fueron traídos de distintos países, Congo, Kenia, norte de India, y en esos materiales lo que se hizo, se evaluaron, digamos, para poder ver la adaptabilidad de esos materiales a nuestra zona. Entonces se evaluaron en cuanto a la capacidad de enraizamiento, al comportamiento al trasplante, al grado de adaptación ambiental y la calidad de taza. El objetivo de introducir estos materiales de otras zonas básicamente es de poder aumentar la variabilidad genética. En todo programa de mejoramiento, una de las cosas más importantes es tener mucha variabilidad, mucha heterogeneidad, porque de esa manera yo puedo ir seleccionando genes de interés que me interesan para poder incorporar a un material determinado. Esto es parte del banco de germoplasma, que es una de las mayores riquezas del INTA, que está conformado por más de 200 materiales genéticos diferentes, que está implantado en nuestro experimental en Cerro Azul. Y es la colección de té más grande de Sudamérica. Es fruto del trabajo de estos 60 años que se vienen realizando, donde tenemos la mayor variabilidad, donde nosotros ahí pretendemos seguir evaluando esos materiales como para poder incorporar caracteres que nos interesen. Otra de las técnicas que se ha utilizado, si alguna vez habrán escuchado hablar de marcadores moleculares, es básicamente el uso de algunos marcadores que nos sirven para poder detectar la variabilidad genética. Entonces fueron evaluados en nuestro banco de germoplasma para saber cuán variable es. Si los valores de la variabilidad son altos, significa que todavía tenemos como tiempo, digamos, para seguir utilizando esos mismos materiales para poder incorporar al mejoramiento. Y otra de las cosas, que es una de las líneas de trabajo que se han incorporado en los últimos años a raíz de las condiciones climáticas extremas que hemos tenido, que tiene que ver un poco con la utilización de marcadores moleculares para poder detectar genes que aportan determinadas características. En este caso, para poder saber cuán tolerantes a la sequía son nuestros materiales genéticos. Y este es un trabajo que se viene haciendo en materiales que ya están inscritos en INASE. Como resultados más importantes, como le mencioné, está ese banco de germoplasma que es muy valioso para nosotros, muy valioso para cualquier programa de mejoramiento. Y la inscripción en el INASE de los 24 cultivares que han sido inscritos por alto rendimiento, dentro de los cuales también tenemos algunos que tienen características en cuanto a calidad bastante buenos. Y por último, esto es parte en cada uno de los puntos que se ven ahí, son cada uno de los bancos activos de germoplasma que tiene INTA a nivel nacional, y ha sido considerado por la FAO como el programa de INTA, el programa que conserva el 93% de los recursos genéticos de la Argentina, y que eso es algo que es realmente invalorable. Y eso, bueno, es gracias justamente al trabajo, al esfuerzo de muchos años y muchas personas que estuvieron involucradas en este programa. Muchas gracias.